¿Cuántos de ustedes están satisfechos con la vida que tienen actualmente? ¿Cuántos dirían, es como me lo imaginé? ¿Cuántos podrían decir, sí, creo que le atiné? Creo que era justo lo que yo anhelaba y soñaba de niño. Me considero quizás la persona más exitosa, afortunada, en el buen sentido de la palabra, no me vayan a apedrear, que ha podido alcanzar y prosperar. Realmente me siento bien, contento con la vida que tenemos. ¿Cómo van las relaciones? ¿Cómo va la familia? ¿Sientes que la dinámica familiar es la que siempre soñaste? ¿Cómo van tus negocios, tu economía? Algunos despegaron, pero al par de años quizás se estrellaron y vienen arrastrando situaciones muy complicadas. Y aún más, hay personas que sienten que su relación con Dios es muy complicada. Vengo a la iglesia porque sigo creyendo que algo puede pasar, pero realmente no siento a Dios obrar en mi vida. Muchos buscamos respuestas a esta pregunta. Muchos queremos tener la vida arreglada, la vida en el centro, en el bull. Por eso compramos libros de autoayuda. ¿Quién una vez ha comprado un libro de autoayuda? ¿Quién una vez se enamoró de un libro por la portada y lo compró y sigue empolvándose ahí? Es una costumbre de muchos de ustedes. Quizás han ido a un congreso motivacional, han hecho un tipo de deporte, X situación. Porque el ser humano está buscando alcanzar el éxito. Y para empezar el día de hoy, quiero que escribas lo siguiente, que se pueda resumir toda la enseñanza. Y es esta. La manera en la que Dios ha establecido para que tenga éxito es simplemente leer mi Biblia y hacer lo que dice. Más claro, no existe. La manera que Dios ha establecido para que tú tengas éxito es esta. Lee tu Biblia y haz lo que Él dice. Quizá ahí radica la razón y la causa de que mi vida no sea la que yo esperaba. Porque en vez de leer y confiar en la palabra del Señor, me confié en el consejo del amigo. Escuché más al X familiar. Hice caso más a mi intuición. Pero lo último que hice fue confiar en la palabra del Señor. La manera como Dios ha establecido que sus hijos tengan éxito se resume en lee la Biblia y haz lo que en ella está escrito. Simple. El día de hoy podemos cerrar el mensaje en esto. Y con eso podrás entender la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pues no lo vamos a dejar ahí, vamos a volar. Déjame darte unos principios el día de hoy, ¿de acuerdo? Va a ser muy práctico. El principio número uno que te quiero compartir, y si lo puedes anotar, es el siguiente. Dios quiere que yo tenga éxito. Alonso, esto suena un poquito a congreso motivacional. No sé, hay gente que puede estar un poco traumatizada por estas expresiones, pero son bíblicas. Alguien que diga, no, Dios no quiere que tenga éxito, yo diré, bueno, pues no has leído la Biblia. La palabra claramente dice que el Señor desea que nosotros alcancemos el éxito. ¿Pero qué es éxito, por si acaso? Ahí está el asunto. Éxito es que tú llegues a vivir la vida plena que Dios ha diseñado para ti. Si tú estás viviendo la vida que Dios quería para ti, es éxito. No es crear una idea de lo que yo quiero y decirle, Dios, esto quiero que hagas por mí porque para mí esto es éxito. Esa es quizá la diferencia. ¿Y sabe por qué hay esta diferencia? Porque los planes de Dios son mejores que tus propios planes. Y Dios sí quiere que tú tengas una buena vida.
Vamos a abrir la Biblia al primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Vamos todos ahí, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. Y aquí tenemos al rey David, de quien conocemos, que le está pasando la posta a su hijo Salomón y le da las instrucciones. Ya David sabía, yo me retiro, cuelgo la corona, Salomón te encargas tú. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, voy rumbo a la tumba. Así que, hijo mío, dos cosas, esfuérzate y sé, este es un buen padre. Un padre ayuda a sus hijos a ser fuertes, a asumir responsabilidades, no a darles todo lo que piden, sino esfuérzate, hijo. Y de la manera como le dice que se esfuerce. Mire el verso 3. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, testimonios, de la manera que está escrito en la ley, en la palabra. O sea, haz todo lo que dice la palabra. Y acá viene el por qué. Y todos juntos decimos, ¿para qué? Para que prosperes. Para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Cuál fue el consejo del rey David a su hijo? Obedece la Biblia y te irá bien en la vida. Entonces, decir que Dios quiere que yo prospere no está errado, ¿o sí? No. El éxito viene al obedecer la palabra de Dios. David lo sabía porque él era cercano al corazón de Dios. Y tú, como un buen papá, una buena mamá, lo mejor que tú puedes hacer es enseñarle a tus hijos, obedece la Biblia. Porque yo no soy eterno. Lo mejor que yo puedo hacer por mis hijas es guiarlas en el camino, porque no van a tener a su papá para siempre. Pero si ellas honran la palabra, sé que les irá bien en la vida. Quizás no las pueda mandar a estudiar al exterior o a Marte, pero si tan solo puedo plantar en ellas la palabra de Dios, sé que les irá muy bien en la vida. David lo sabía y ahora le dice a su hijo Salomón, haz todo lo que está escrito en la palabra. Verso 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos obedecen mi camino, guardaren mi camino, andando delante de mí, de todo su corazón y de toda tu alma, jamás faltará de ti varón en el trono de Israel. Tu descendencia será bendecida, dice Dios al rey David. Ahora, abramos la Biblia al libro de Josué, capítulo 1. Algunos están con cara de escepticismo. Esto sigue sonando a charla motivacional. Josué, capítulo 1, verso 8. Acá tenemos a otro hombre de Dios, como Josué, que estaba atravesando una transición. Su líder, Moisés, ya no estaba. Él estaba temeroso de los proyectos que se venían. Mira lo que Dios le dice en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro. No, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Vas a meditar en él para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y todos juntos decimos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quizá la razón por las cuales las cosas no nos han salido bien es porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. Porque hemos tomado decisiones matemáticas impulsivas por consejo de otros, pero nunca hemos observado qué dice la palabra del Señor. Porque su palabra dice que si tú meditas de día y de noche y guardas todo lo que en él está escrito, te irá bien en la vida. Quizá ahí está la razón por la cual no estoy satisfecho. ¿Cómo acabaron las cosas? Ese es el primer principio. Segundo principio, similar, anótalo. El éxito viene al seguir sus instrucciones. Una tensión en casa era el asiento de bebé en el carro. No encajaba. Y Laura me decía, acá están las instrucciones. No, le digo, no voy a leer por algo que parece muy sencillo. Y yo estaba dispuesto a morir en mi ley. Pero mi esposa es muy persistente. Después de 3 días de pelea, logró de que le dijera las instrucciones. Porque las instrucciones son escritas por alguna razón.
para que le hagamos caso. Son personas que las escribieron con conocimiento, con verdad y con un propósito. En el libro de Deuteronomio habían instrucciones que el futuro rey de Israel debería seguir. Vamos a leerlas, ¿te parece? Y vamos a contrastar si Salomón, quien heredó y empezó muy bien su reino, pudo cumplirlas. Deuteronomio capítulo 17. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, pondré un rey, dice, a futuro va a haber un rey sobre ustedes. Verso 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Verso 16, las instrucciones. Pero él, ojo, primera instrucción, no va a aumentar para sí caballos, ni menos va a regresar a Egipto de donde lo saqué para tener sus caballos, con el fin de aumentar sus caballos, porque nunca vas a volver por este camino, dice el Señor, primera instrucción. Otra instrucción a futuro, del futuro rey de Israel. Ni tomará para sí muchas mujeres, porque para que su corazón no se desvíe. Y también la tercera instrucción es, ni va a amontonar ni plata ni oro. Estas eran las instrucciones que Dios le había dado a Israel para cuando tengan su rey. Verso 18, la última instrucción. Y cuando se siente en el trono, entonces el rey va a escribir para sí en un libro una copia, o sea, va a transcribir una copia de la palabra del Señor. ¿Para qué? Verso 19. Y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para guardar las cosas que están escritas en él. Y verso 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue su reinado, a fin de que le vaya bien, tiene que tener la palabra consigo. Ok, ¿cuáles eran las reglas? Uno, el futuro rey de Israel no tenía que acumular caballos ni regresar a Egipto para traer caballos, porque los habían sacado de Egipto. Dos, no tenía que ser mujeriego, obvio. Y tercero, no tenía que darse a la acumulación de bienes materiales. Si haces esto, serás un gran rey. Si haces esto, serás un gran líder. ¿Cuántos creen que Salomón hizo lo que Dios le dijo que haga? No. Y al final vamos a leer cómo acabó Salomón. Empezó bien y terminó mal. Terminó muy mal. Odiando su propia vida. Y hay personas que están acabando mal porque no han decidido obedecer lo que el Señor ha establecido. Mira, no hay excusa. Tú y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. Y tú estás tan cerca de Dios como quieres estar. Esa es la cruda verdad. Tú estás tan cerca de Dios como tú quieres estar. Si tú me dices, Alonso, yo me siento lejos de Dios, no es porque Dios se alejó de ti, sino porque tú no quieres estar cerca de Dios. Esa es la verdad. Si tú no sientes a Dios moverse en su vida, no es porque Dios no quiere moverse, porque tú estás tan cerca de Dios como realmente quieres estar. Porque esta palabra está a tu disposición 24/7. Pero en algunos casos está empolvada o de adorno. Es imposible tener la presencia de Dios cuando dejas fuera su palabra y te mueves por propia voluntad. Puedes hacerlo, pero no estés diciendo, Dios, porque no te siento, porque no te veo obrar, porque no haces milagros en mi vida. Porque Dios ha establecido, y lo que hemos visto al comienzo, que el éxito en nuestras vidas depende de que leamos su palabra todos los días y hagamos lo que en ella está escrito. Si no lo estamos haciendo, ahora entendemos por qué las cosas nos van como nos están sucediendo. ¿Te imaginas que tú tengas un amigo en el trabajo que en la hora del almuerzo cada uno abre su tupper para comer lo que han llevado y tú no vas a comer? No sé, ahorita viene mi mamá. Sí, me va a llevar a un cuarto especial, me voy a recostar sobre su
sobre sus piernas, me va a tapar con una manta y voy a ser amamantado. ¿Cuántos serían amigos de ese compañero de trabajo? Ok, aléjate de mí, te voy a bloquear, eres muy extraño. Porque alguien que es amamantado, tu guagua de 35 años que sea amamantado, o sea, en el mundo eso es anormal. Pero dentro de la iglesia es normal. Personas que tienen años en la vida cristiana que todavía no se alimentan de la palabra por sí solos. Y culpan a otros de su relación con Dios. Se han ido apoyando de la experiencia prestada del pastor o de un amigo, de un líder. Tú no puedes prestarte la experiencia de Dios con Dios de otra persona. Tú necesitas desarrollar tu propia experiencia. Porque ya debes ser un maestro en la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios en tu vida. Y de ti depende la cercanía o distancia de Él. No puedes quejar de que alguien más no me ayudó, nada. Tú la tienes. Por eso, el apóstol Pablo, y abramos la Biblia del Nuevo Testamento ahora, al libro de 2 de Timoteo, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, lo siguiente: toda la escritura, toda la palabra, toda es inspirada por Dios. O sea, no es un libro de hombres, es toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. ¿Para qué cosas? Útil para, todos juntos decimos, enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para hacer el bien. La palabra de Dios entera es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. Anota, 4 beneficios que la palabra de Dios nos brinda. El primero, la palabra del Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque hay cosas que desconocemos. Mi hermano, no lo sabes todo. Yo me consideraba un experto en matrimonio hasta antes de casarme. Porque una vez que te casas, todos los que no tienen hijos son expertos en hijos, ¿verdad? Ay, pues, ese chico más malcriado hasta que tienes tu hijo. No, y ahí calladito, la palabra del Señor nos enseña cómo manejar nuestras finanzas, cómo conducir una familia, un matrimonio, cómo liderar a mis hijos, cómo ser, nos enseña. Cuando tengas dudas sobre algo, no sé cómo hacerlo, la palabra te enseña. Si no sabes, porque no has sido enseñado. El segundo beneficio, la palabra de Dios nos reprende. Así es. Estamos en una cultura tan frágil que no nos gusta de que alguien nos diga que hacemos mal. Pero es necesario porque si no, no crecemos. Es necesario. El otro día tuve una mala actitud. Me enteré de unos comentarios acerca de mí. Dije, estaba furioso, estaba molesto. Y pasaron un par de días, ya mi malestar me continuaba. ¿Cómo es posible? De verdad, no voy a mentir, estaba molesto. Y cojo la palabra. Y el Señor Jesús dice: orad por quien te maldice, bendice el que te persigue. Dije, ¿para qué abrí la Biblia? Reprensión. ¿Te ha pasado una vez esto? Pero es necesario, ahí es donde tú te calmas. La palabra me enseña, la palabra me reprende y yo necesito, mi hija necesita ser reprendida. Mi hija no es perfecta, su papá la reprende todo el tiempo. Porque es necesario. Hermano, si un día tu pastor te reprende, no te enojes. O sea, no nos agrada, pero es por tu bien. Es por mi bien. Necesitamos reprensión. Tengamos mucho cuidado. Tercer beneficio, la palabra nos corrige. Porque tenemos unas ideas bien tontas. Bien. Hay gente que dice, al fin y al cabo, la religión que elijas, todos los caminos guían a Roma. Quizás a Roma, pero no al cielo. Solo hay un camino, Jesucristo, y la palabra señala a Jesucristo como el camino. Entonces nos corrige el pensamiento, ¿no? Dios quiere que sea feliz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios corrige y dice, no, Dios quiere tu santidad. Es lo que quiere Dios.
No quiere, oiga, la santidad sí va a traer consigo felicidad, sí, pero el objetivo no es ser feliz. El objetivo es ser santo como Dios es santo. Ser íntegros como Dios es íntegro. Y cuando lo somos, disfrutamos la vida. Sí, la palabra nos corrige. Yo llego al cielo por las obras, por medio de María, por alguna iglesia. No, porque es por gracia, no por obras. La palabra nos corrige. Cuando la palabra de Dios no es abierta en tu día y en tu vida, ignoras cosas y tomas malas decisiones que luego lamentas. Y por último, lo último, la palabra nos instruye. La palabra nos instruye. Anota eso, nos instruye, nos entrena, nos entrena. Tú te das cuenta quién hace deporte, ¿verdad? Tú te das cuenta quién va al gimnasio. Uno lo ve a Lucho, agarró todo un maceta, mira. Ese pectoral se rompe la camisa, ten cuidado, tápate, hermano. No, uno se da cuenta y también se da cuenta quién no va, ¿no? Necesitamos ser entrenados. Ahora, la salud física proviene del entrenamiento, de una serie de hábitos establecidos por largo tiempo, sea físico, sea de nutrición, pero son hábitos. La palabra nos entrena para nuestro crecimiento y nuestra fortaleza. Hay algunos de ustedes que quizás no han sido entrenados, no han desarrollado el hábito del tiempo con Dios. Mañana, hoy es el último día de noviembre, ¿sabían esto? Mañana empieza el mejor mes del año. ¿Por qué es el mejor mes del año? Porque ¿quién nació en diciembre? El pastor. Nació en diciembre. Queda el último mes, 31 días quedan. Y quizás enero a noviembre fue con muchas situaciones. No tiene que acabar mal. Vamos a entrenarnos. ¿Te parece? ¿Vamos a entrenarnos? Vamos a decir, vamos a leer la Biblia. Voy a leer la palabra. No voy a faltar un solo día. Voy a ser instruido, entrenado, confrontado, reprendido, enseñado por la palabra. Así que te voy a dar rápidamente unos 5 consejos para leer mejor la Biblia. Anótalos porque esto me ayuda a mí. El primer consejo: elige un tiempo y lugar. Sé que puedes leer la Biblia en todo lado. Sé que puedes leer la Biblia en todo lado. Pero es mejor tener un hábito. Yo tengo mi lugar, mi oficina. La puedo leer en mi cama, lo puedo leer en la sala, lo puedo leer en la cocina, lo puedo leer en el auto, lo he hecho. Pero el lugar que yo elijo y es mi lugar, es mi oficina. La hora, 5 de la mañana, esa es mi hora. Es cuando yo leo la Biblia. ¿Por qué? Porque yo me distraigo fácilmente. Me distraigo, de verdad. Aún yo solito mismo me distraigo con las cosas. Entonces, ese para mí he aprendido que es mi mejor tiempo. Porque el tiempo y el lugar es importante. Ese es consejo número 1. ¿De acuerdo? Consejo número 2. Elige una Biblia que puedas entender. Elige una Biblia que puedas entender. Elige una Biblia que puedas entender. Yo crecí con la Reina Valera 1960. Yo la Biblia la memoricé en esa versión. Pero quizás para una nueva generación, 2 versiones que recomiendo es la NTV, la nueva traducción viviente, o la NBI, la nueva versión internacional. Pero todos tienen Biblia, ¿verdad? Todos. Levante la mano todos los que tengan una Biblia en la casa. A ver, quiero ver, ¿quiénes tienen una Biblia en la casa? ¿Todos tienen una Biblia en la casa? ¿Quién no tiene una Biblia en la casa? ¿Quién no tiene una Biblia en la casa? ¿Sí? ¿Todos tienen una Biblia en la casa? Lo importante es abrir la palabra, la que entiendas mejor, y conectarnos, ¿ok? Consejo número 3. Consigue un diario y un lapicero. Consigue un diario y un lapicero. Porque a medida que vamos leyendo, el escribir es la mejor manera de que su palabra entre en nosotros. Yo tengo una Biblia de margen grueso, ancho, y es bien grueso, y me parece como una columna entera donde mientras leo voy escribiendo al lado. Hay Biblias así, es donde yo hago mi lectura. Pero si no tienes esta Biblia, cómprate una libreta, pero ten una libreta a la mano y escribe. Ese es el tercer consejo. Cuarto consejo: obtén un plan de lectura. Obtén un plan de lectura. No, la verdad, hay planes devocionales que te mandan de un verso de acá, otro verso para allá, y son buenos para ciertos temas, pero en verdad si tú quieres establecer un hábito, que sea un plan seguido, de libro entero. Por eso el plan que te he puesto en tu boletín
Es idóneo, es idóneo. Quinto consejo es establece contabilidad con alguien. Y nuevamente, un grupo de lectura te ayuda a tener contabilidad. Que alguien siempre esté viendo, estás leyendo, ¿cómo vamos? Estamos leyendo. Entonces, es importante. Cerramos con el tercer principio. No seguir las instrucciones de Dios nos conduce a la destrucción. ¿Por qué menciono esto? Porque Salomón no lo hizo. Cuando leemos 1 Reyes capítulo 10, verso 14, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Por año Salomón recibía millones de dólares, solo en renta. Como que no le hizo caso al Señor. Primer strike, verso 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Verso 28. Y traían de Egipto los caballos. ¿Obedeció Salomón? 3 cosas le pidió Dios. No montones, riquezas. No te traigas caballos de Egipto. Y por último, ¿qué fue lo otro que le dijo Dios que no haga? No tengas mujeres. Primera Reyes 11:1. Y el rey Salomón amó, además de a la hija del faraón, mira, a muchas mujeres extranjeras. Verso 2. Gente de las cuales Jehová le había dicho, no os llegaréis a ellas. Verso 3. Y tuvo Salomón, ¿cuántas? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto como lo fue el de su padre David. Cuando no obedece las instrucciones de Dios, calamidades ocurren. Reyes 11:9, y se enojó Jehová contra Salomón. Dios se enojó con Salomón, por cuanto su corazón se había apartado. Verso 10. Y le había mandado acerca de todo esto, pero él no obedeció lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, romperé el reino. Por cuanto no obedeciste todo lo hermoso que le había dicho tu padre, él no se va a dar. Ahí regresamos a la pregunta inicial. ¿Estoy satisfecho cómo se ha desarrollado mi vida? Yo te digo una cosa. No es, quizás sea esto, es una certeza. Cuando nosotros no leemos la palabra y no la obedecemos, es cuando nosotros sufrimos calamidades. Salomón empezó bien y tenía todo el potencial como tú y yo lo tenemos, pero las fregó. En Eclesiastés capítulo 1, verso 1, Salomón en su vejez escribe esto, después de haber sufrido. Mire el cambio en el tono de las palabras de Salomón comparado a los proverbios. Esto es lo que dijo el maestro, hijo de David, rey de Jerusalén. Nada tiene sentido. Nada en absoluto tiene sentido. Salomón se dio cuenta, ¿sabes qué? Por gusto es. Ir detrás de A, B, C, amontoné, me casé, hice lo que quise y al fin y al cabo me siento vacío. Y cuando vamos a la última hoja de su libro, lo último que dice, en el verso 13 del capítulo 12, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece a sus mandatos. Eso es todo. Salomón dijo esto. Al final se dio cuenta, con dolor dijo, ¿saben qué, chicos? En resumen, honra a Dios y obedece. Y te va a ir bien. Hoy tienes esta invitación. Hoy tienes la oportunidad de decir, ok, no me fue bien en la primera etapa de mi vida, pero no tiene por qué acabar así. Va a acabar mejor. El fin de todo es honra a Dios y teme. Amado Padre,